como testigo de que ahí había ocurrido algo trascendental, algo que había cambiado la historia, algo que había cambiado una nación, algo que había hecho que el pueblo hubiese sido guardado y librado, algo que el pueblo había obtenido de parte de Dios, del favor de Dios. Y cuando esa generación que venía, los niños, les llamara la atención qué significan estas piedras, el deber de esa generación que había sido testigo presencial de aquel momento era: esto pasó, aquí ocurrió, y llamaban y recordaban y tenían. Y cada año, usted ve, habían algunas fiestas especiales que era solo para recordar, para hacer memoria, para vivir el momento, como era la Pascua. Amén. Que recordaba aquel momento cuando todo se oscureció en Egipto y solo había luz en las casas de los hebreos. Solo hubo, hermano, gracia y misericordia en la casa de los hebreos sobre la vida de los primogénitos, pero en la casa de los egipcios todos perecieron. Amén. Solo había tiniebla y lo que había era lamento. Eso era contado, eso era narrado, eso era como vivido. Y usted mira también que eso se ha hecho en todas las naciones. Usted va por todo el mundo y usted encuentra estatuas, encuentra monumentos, encuentra esto. Y usted ve en muchos países que hacen memoria de los soldados caídos en la guerra, como en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en otros lugares. Hemos podido ver cómo hay un altar en memoria a los caídos en la batalla, en la guerra, en defensa de su nación. Y cuando se celebra ese momento, cuando pasa eso, mire lo que pasó el 11 de septiembre. Cada año ahora lo han estado celebrando, conmemorando. Hay ofrendas florales, hay palabras del uno al otro, hay testimonio. Y es ese momento como un conmemorativo a lo que pasó ese día, aunque fue prácticamente algo muy terrible, muy trágico, pero lo recuerdan, porque si una nación, un pueblo olvida su historia, está llamado a repetirla. Y para no repetirla, tiene que recordar la historia, tiene que estar recordando los sucesos, los acontecimientos. Usted ve que el Señor ordenó que al establecer la Santa Cena, de que se estuviera recordando y que se conmemorara, y todas las veces que lo hiciéramos en memoria de Él. Sí, estamos llamados a recordar, hermano. Hay que estarle diciendo a la gente, a las generaciones que vienen, cómo Dios nos llamó, cómo el Señor levantó nuestras vidas, cómo el Señor nos llamó, cómo el Señor por su gracia nos ha traído hasta aquí, cómo ha llevado esta obra que nació prácticamente de la nada, de cero, ha ido en aumento de luz. Y aunque ha habido ataques, traiciones, la obra del Señor sigue, porque esta obra no es de hombres ni para hombres. Esta obra es de Dios y para su gloria. Y aunque se levanten traidores, y aunque se levanten impíos, y aunque se levanten hombres amadores de los deleites y del dinero y de las cosas más que de Dios, esta obra y los hombres que Dios ponga seguirán adelante, porque no hay diablo, no hay humano, no hay nadie que le pueda detener. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la obra de Dios. Amén. Pero tenemos que estar recordando para no olvidarnos y caer en lo que cayó el pueblo de Israel, que se olvidó de lo que Dios había hecho. Se olvidaron que habían sido esclavos. Qué triste, ¿verdad? Uno olvidar que fue esclavo. Olvidar todas sus dificultades que tenía. Olvidar que no era nada. Y sin la gracia de Dios
tampoco seríamos nada. ¿Cómo podemos olvidar lo que el Señor ha hecho? Gloria al Señor, amén. Yo creo que hoy nosotros tenemos que recordar aquellos que se sacrificaron para llevar el evangelio de salvación y de libertad hasta nuestra vida. Hoy nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? Porque Dios en algún momento de su vida, de mi vida, puso a alguien. ¿Usted recuerda cuando David había perdido su familia y sus hombres también? Él le dijo: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los entregará en mis manos? Y el Señor le dice: ve, persíguelos, porque de cierto los encontrará y recuperará lo perdido. Y dice: Dios puso en el camino a un hombre. Se enfermó uno de los que habían hecho el asalto, lo abandonaron en el camino, pero ese era que Dios se lo guardó, se lo preparó en el camino a David, porque sin ese hombre, David no llega a donde estaban los que le robaron, los que lo habían despojado, porque en un desierto, ¿hacia dónde ir? Pero este hombre lo orientó, este hombre los guió, este hombre los condujo, este hombre le dijo: mire, se fueron por allí, yo los llevo. Y los llevó. Solo quiero que me prometan que no me van a quitar la vida. Entonces mire que Dios puso a David, a ese hombre clave en el camino. Y a nosotros el Señor en el momento preciso puso a alguien clave en el camino. Y sin esa persona, sin esa ayuda, sin esa orientación, sin ese consejo, sin ese impulso, nosotros no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Porque eso es otra cosa, que nos olvidamos de ese que Dios puso en el camino un día para orientarnos, para conducirnos, para ayudarnos, y nos olvidamos y nos volvemos orgullosos. ¿Se da cuenta la ingratitud lo que hace? El medio, se olvida del medio, lo que Dios usó para levantarlo, para darlo a conocer, para hacerlo conocido. Amén. Se olvida uno y después quiere uno pisotear, sabiendo que sin ese instrumento y sin esta obra no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que recordar hoy esos hombres, esas mujeres, esos momentos que se llevaron a cabo y que nos ayudaron a seguir adelante. Aquellas personas que Dios puso a nuestro lado en los momentos de aflicción, de prueba, de soledad, cuando nadie nos conocía, cuando nadie preguntaba por nosotros, cuando nadie sabía que existíamos. Amén. Gloria al Señor. Si hoy a usted lo conoce alguien, eso no vino así al azar. Eso no vino de la noche a la mañana tampoco. Eso ha venido con el paso del tiempo. Y porque alguien que era más conocido nos dio la mano. No se nos puede olvidar eso. Olvidarse de eso es estar fuera de sí, hermano. Desligar eso de nuestra vida, eso no se puede desligar. Eso es parte de nuestra historia. Eso es parte de nuestra vivencia. Gloria al Señor, amén. Así que
es necesario que estemos recordando